Bien, entonces las propiedades de esta transformación van a hacer referencia, o más bien, estas propiedades de la transformación van a hacer referencia a cómo afecta la transformación lineal a ciertos elementos de los conjuntos que quiere transformar. Entonces, si nosotros tenemos una transformación que va del espacio V al espacio vectorial W, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros dos características de esta transformación. La primera de ellas se conoce como núcleo. El núcleo de una transformación se refiere a lo siguiente. El núcleo de una transformación es todos los vectores que pertenezcan al espacio vectorial V, tal que al transformarlos obtengamos el vector cero. Entonces, lo que nosotros estamos aquí determinando es, bueno, ¿qué vectores puedo tomar yo que al evaluarlos en la transformación, es decir, al transformarlos, como resultado me den el vector cero? Ahora, recuerden ustedes que el vector cero pues depende del espacio vectorial del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de R3, pues el vector cero es precisamente el vector 0, 0, 0, el origen. Si estamos hablando de los polinomios de grado 2, pues el vector 0 sería un polinomio de grado 2 donde todas sus componentes son 0. Y así, así con los espacios vectoriales, ¿no? Entonces, en el núcleo, o para nosotros encontrar el núcleo de una transformación, lo que nos debemos de preguntar es, dada la transformación que tengo, ¿sí? O sea, dada la transformación que me están dando, ¿qué vector o qué vectores debo de utilizar o debo de transformar de manera que el resultado de esa transformación sea el vector cero? ¿Sale? A eso se refiere el núcleo. Luego, la otra propiedad de la transformación se conoce como imagen. La imagen de una transformación, la imagen de T, se refiere a los vectores W que pertenecen al espacio vectorial W, ¿sí? De forma que al nosotros transformar un vector V, lo que obtenemos es el vector W. Recuerden ustedes que habíamos dicho que las transformaciones se pueden ver como una función, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos los elementos de un espacio vectorial V y tenemos los elementos de un espacio vectorial W. Nosotros lo que estamos haciendo, pues, es tomar elementos de V y obtener elementos de W a través de la transformación dada, ¿sí? Pero evidentemente pues no siempre se obtienen todos los elementos de este espacio vectorial, en ocasiones se va a obtener un subconjunto de ellos, ¿sale? Cuando hablamos de funciones, este subconjunto se llama el rango, o sea, es el rango de una función, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de transformaciones, a lo que nos referimos es precisamente a la imagen, es decir, que en la imagen de una transformación tenemos que preguntarnos nosotros, cuando hacemos la transformación de los elementos del conjunto o del espacio vectorial V, ¿sí? Entonces, cuando hago la transformación de los elementos V, ¿qué elementos estoy obteniendo? ¿Qué es el resultado de esta transformación? El conjunto de estos elementos, pues, es precisamente la imagen de una transformación. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener la siguiente transformación, que es una proyección. Entonces, la transformación está dada por x, y, z es igual a x, y, 0. Entonces, esta transformación lo que está haciendo es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos nosotros el espacio así, ¿no? Entonces, este es z, x y y. Nosotros vamos a tener vectores en el espacio denotados de esta manera, ¿sí? Estos son los vectores x, y, z que vamos a transformar. Y lo que vamos a obtener son vectores, pero que estén únicamente en el plano x, y. Entonces, es como si estuviéramos viendo como que la sombra de los vectores, pero reflejada en el plano, ¿no? Entonces, en este caso, la componente z del vector que nosotros evaluemos, pues se va a transformar en un 0.
y solo nos interesan entonces como resultado las componentes X y Y. A esto se le llama operador de proyección porque pues precisamente lo que hace es proyectar cualquier vector que esté en el espacio sobre un plano. En este caso pues lo estamos proyectando sobre el plano XY. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver cuál es su núcleo y su imagen. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué vector tenemos nosotros que transformar, ¿sí? O qué vectores tenemos nosotros que transformar de manera que el resultado me dé el vector 0. ¿Ok? Ahora, hay que fijarnos aquí que al aplicar nosotros la transformación, o sea, lo que vamos a estar obteniendo es un vector de la forma x, y, 0. Pero nosotros queremos que este resultado pues sea el 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder o qué valores tengo que evaluar yo aquí para obtener 0 en todas las componentes? Pues evidentemente tenemos que hacer que x sea 0, ¿sí? O sea, si la transformación me dice que al tomar yo un valor aquí, ese valor se mantiene y yo necesito que ese valor sea 0, pues ese pues, X va a tener que ser 0. Y lo mismo va a suceder con Y. La transformación me dice que independientemente del valor que elija yo en Y, se va a mantener igual, pero yo necesito que este sea 0, pues entonces Y va a valer 0. Pero fíjense qué sucede con la Z. Independientemente del valor de Z que nosotros tomemos, siempre se va a hacer 0, lo que ya cumple con la condición que estamos nosotros necesitando, ¿sí? Entonces el valor de Z pues no influye en el núcleo, no importa qué valor tenga Z, de todas formas esa componente va a ser 0. Entonces esta es la, ¿cómo se dice? Válgame, se me fue. Esta es el tipo de vector que nosotros necesitamos. O sea, nosotros necesitamos un vector que sea el tipo 0, 0 y z no importa. ¿Sí? ¿Por qué no importa? Porque independientemente del valor que tenga, pues siempre se va a hacer 0, ¿no? Entonces, una manera de nosotros escribir esto es que el núcleo de la transformación va a ser igual a todos los vectores x, y, z, ¿sí? Tal que x y y son 0. Y z, pues no importa qué valor tenga. ¿Sí? Pero si se fijan, muchachos, estos vectores pues se representan de esta manera, ¿no? O sea, son todos los vectores 0, 0, z. Y todos los vectores 0, 0, z, pues son los vectores que están sobre el eje de las zetas. Diferentes alturas, ¿no? O sea, diferentes módulos, incluso diferente dirección. Ay, ese tenía que ir hacia abajo. Pero al final, pues se refiere a los vectores que están sobre el eje de las zetas. Entonces, otra manera de escribir esto es que el núcleo de T es el eje Z. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces cuál es la imagen. Entonces, volvemos. Nosotros tenemos la transformación x, y, z es igual a x, y, 0. Entonces, lo que queremos ver es cuando yo evalúo distintos vectores aquí, ¿sí? O sea, cuando yo evalúo los elementos del espacio vectorial V, ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿Cuál es mi resultado? Ya dijimos ahorita que gráficamente lo que hacemos es tomar cualquier vector que esté en el espacio, ¿sí? Y estos vectores buscamos su reflejo o su proyección, pero sobre el plano XY. Entonces, pues lo que estamos obteniendo precisamente, muchachos, es este plano, ¿sí? O sea, estamos obteniendo los elementos que se encuentran en este plano. Entonces, la imagen de esta transformación, ¿sí? Van a ser todos los elementos X, Y, Z, tal que su componente Z sea 0. En otras palabras, pues estamos obteniendo el plano XY. ¿Ok?
Ahora, una vez que nosotros obtenemos el núcleo y la imagen de una transformación, podemos encontrar otras propiedades de la misma que se llaman nulidad y rango. Ay, nulidad y rango. ¿Sí? La nulidad, muchachos, ay, déjenme acomodar aquí. Okay. La nulidad a lo que se refiere es a la dimensión a la dimensión del núcleo, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestro, válgame, se me fue. Recordemos que nuestro núcleo es un conjunto de vectores, ¿sí? O sea, es un conjunto al fin. Entonces, la nulidad va a hacer referencia a la dimensión del núcleo. Entonces, la nulidad se representa con la letra griega nu o upsilon, cualquiera de las dos. Entonces, la nulidad de la transformación es igual a la dimensión del núcleo de la transformación. Entonces, como el núcleo es un subconjunto, es un subespacio vectorial porque es un subconjunto de un espacio vectorial, pues entonces va a tener cierta dimensión, ¿sí? Y esa dimensión es precisamente la nulidad. ¿Okay? Y hablando de la imagen, pues vamos a tener nosotros un rango, que el rango se representa con la letra griega rho y se refiere a la dimensión de la imagen de la transformación. ¿Sí? Entonces el chiste pues es determinar la dimensión de los espacios o de los subespacios vectoriales que estamos obteniendo al calcular el núcleo y la imagen. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, acabamos de decir que el núcleo de la transformación es igual al eje Z. Muchachos, si estamos hablando de que este conjunto es el eje Z, es decir, una línea, entonces la dimensión que tiene pues es de dimensión 1, ¿sí? O sea, es un espacio vectorial que se representa con una recta y esta recta pues tiene una dimensión de 1. Quiere decir entonces que la nulidad de la transformación pues es 1. Luego dijimos que la imagen de la transformación era el plano XY, ¿sí? Y en este caso, como estamos hablando de que al evaluar los vectores del subespacio vectorial V, estamos obteniendo todos los vectores que están en un plano, entonces, pues la dimensión de este resultado, o sea, la dimensión de este espacio vectorial va a ser 2, porque los planos tienen dimensión 2. Eso va a querer decir entonces que el rango de la transformación, pues es 2, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí otro caso. Vamos a tener ahora una transformación que vaya del espacio de polinomios de grado 3 al espacio de polinomios de grado 2, ¿sí? Y esta transformación va a actuar de la siguiente manera. Es decir, nosotros vamos a tomar un polinomio de grado 3, que es A3X3 más A2X2 más A1X más A0. Y lo que vamos a obtener al transformarlo va a ser un polinomio de grado 2 que tenga esta forma. A2X2 más A1X más A0. Fíjense que lo que hace la transformación entonces es básicamente eliminar el término cúbico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy transformando el polinomio menos 5x cúbica menos 2x más 5, pues lo que vamos a obtener es menos 2x más 5, ¿sí? O sea, se elimina el término a que está al cubo. Si yo quiero transformar un medio de x cúbica más un cuarto de x cuadrada menos 3x más 7, entonces lo que voy a obtener es un polinomio de grado 2 que sea
1/4 de x cuadrada menos 3x más 7. Es decir, solamente eliminamos la componente cúbica del polinomio, ¿sí? Eso es lo que hace la transformación. Entonces, pues necesitamos nosotros, primero que nada, encontrar el núcleo. Para ello, nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Qué vector o qué polinomio de grado 3, en este caso, debo de transformar de manera que obtenga el vector 0? Ahora, este vector 0, muchachos, pues es, de acuerdo a lo que estuvimos planteando acá, ¿sí? Que es el resultado de la transformación. Este vector 0 implica que yo voy a obtener un polinomio de grado 2 más a 0, ¿sí? Que debe de ser igual a 0. O sea, este polinomio resultante debe de ser 0. Entonces, la única manera en que esto se cumple, pues es si todos los coeficientes son 0, ¿sí? Entonces, esta es la condición que debe de cumplir el polinomio que vamos a transformar para que el resultado nos dé 0. En otras palabras, yo debo de transformar un polinomio que tenga la siguiente forma. A3x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. Aquí se me pasó ponerle que esto tenía que ser 0. ¿Sí? Entonces, el núcleo de la transformación, pues van a ser todos los polinomios que pertenezcan a los polinomios de grado 3, tal que tengan la forma que acabo de indicar acá arriba, ¿sí? Que sería A3x cúbica. ¿Ok? Entonces, todos los polinomios que solamente aparezca el término al cubo, todos esos al transformarlos me van a generar el vector 0. Y esa es entonces la imagen de la transformación. Perdón, la imagen no, el núcleo de la transformación. Ahora, vamos a ver cuál es la imagen. Si yo estoy diciendo que al transformar los polinomios de grado 3, obtengo polinomios de este tipo, ¿sí? Fíjense que esto, muchachos, pues es la forma general de un polinomio de grado 2. O sea, quiere decir que cuando yo hago la transformación, lo que estoy obteniendo, pues es el espacio vectorial P sub índice 2, o los polinomios de grado 2, ¿no? Entonces, la imagen, pues va a ser el espacio vectorial de los polinomios de grado 2. ¿Cuáles van a ser la nulidad y el rango? Bueno, primero que nada, para la nulidad, tenemos que fijarnos en la dimensión de este espacio, ¿sí? Fíjense que aquí los polinomios que podemos nosotros transformar, o los polinomios que pertenecen al núcleo, pues solamente tienen un término, ¿sí? O sea, si nosotros los vemos como tales, pues es nada más una componente, ¿no? Entonces quiere decir que la dimensión de este espacio va a ser 1, porque solo tiene una componente. Pero vamos a ver cuál es el rango. Para ello nos tenemos que fijar pues en la dimensión de la imagen. Ahora, nosotros sabemos que la dimensión de los polinomios de grado 2 es 2 más 1, ¿sí? O sea, es 3, que corresponde precisamente con el número de componentes o el número de términos que tienen los elementos de este subespacio. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que la nulidad va a ser 1 y que el rango va a ser 3. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Maestra, cuando sacamos el núcleo, no entendí como la respuesta a la retroalimentación. Cuando sacamos este 1. No, arriba, el núcleo de la transformación. Ah, este núcleo. Sí. Ok. Entonces, usted necesita que el resultado de la transformación le dé 0, ¿sí?
pero ya dijimos que el resultado pues es un polinomio de grado 2 que tiene esta forma. Para que esto sea 0, la única forma en que esto va a suceder pues es que los coeficientes sean 0. Porque si usted le pone un valor distinto a estos coeficientes, de todas formas va a tener los valores de x que puede que sean 0 o no. Entonces no le asegura que se haga 0, ¿sí? Entonces la única manera en que esta suma de un término cuadrático, un término lineal y un término constante sea 0, pues es que las tres constantes, o sea, los tres coeficientes que aparecen aquí, sean 0, que es lo que concluimos acá. Entonces, esa es como que la condición que deben de tener todos los polinomios que nosotros vamos a transformar para que su resultado me dé 0. Entonces, nosotros dijimos que los polinomios que vamos a transformar pues tienen la forma a3x cúbica más a2x cuadrada más a1x más a0. ¿Sí? Estos son los polinomios que estamos transformando, que son polinomios de grado 3. Pero aquí acabamos de decir que A2, A1 y A0 deben de ser 0. Entonces, me va a quedar como A3x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. Y esto se convierte pues únicamente en A3x cúbica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta transformación, siguiendo la regla, pues nos va a quedar. Recuerden que la manera en que transformábamos era nada más eliminar el término cúbico. Pero como no tengo término cuadrático ni lineal ni independiente, pues esto me va a dar 0, que es precisamente lo que estaba buscando. ¿Sí quedó un poco más claro, Marlene? Sí, maestra, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? No. Ok, déjenme detener entonces aquí la grabación.